¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles en este lunes, en este inicio de semana. Estamos en Viralidad Social 2.0 en nuestra quinta emisión y gracias por acompañarnos, gracias a todas las personas que nos hacen llegar sus comentarios y les invitamos a que también hoy participen de manera activa porque vamos a tener unos temas sensacionales, lo más importante, lo que se ha convertido en viralidad social durante la semana. Quiero saludar, por supuesto, a quien integra esta mesa. A mi derecha, el periodista Fernando Maldonado. A la derecha geográficamente. Gracias, sí, Leti. Sí. Aquí en la mesa. Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Pues con mucho gusto comenzando con esta transmisión del programa Viralidad Social 2.0, en donde vamos a hablar de los temas coyunturales, que han sido bastantes. Muchos. Bastantes. En la medida que... mucho en la mesa, ¿no? Sí, claro. Avanza el calendario y se van acumulando los temas. Aquí estamos. Y lo que falta. Todavía falta mucho. Todavía falta. El doctor José Ojeda. Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto. Leti, Fer, como siempre. pues qué gusto, ¿eh? La verdad que sí, coincido. De repente se pone muy álgido el escenario nacional y ahora el local también, ¿no? También, por supuesto. Gracias por estar aquí siempre. Álvaro Ramírez, ¿cómo estás? Muy bien, Leti, Fer, Pepe, con mucho gusto de estar con ustedes en esta emisión de Viralidad Social 2.0. Oigan, vamos a mencionar cuáles van a ser los temas que vamos a abordar. Por cierto, son 5 temas que elegimos, sin embargo, pues no siempre nos da el tiempo para abordarlos todos. Una persona la semana pasada nos escribió y nos dijo, el señor Cruz, ¿qué podía hacer para que el programa durara más? Nada más ahí se los dejo como comentario. Pues gracias por el comentario. Gracias, muchas y gracias. ojalá que Se pronto agradece, podamos. sí. Bueno, el primer tema a abordar es algo que hizo Xochitl Gálvez sobre plagiar parte de su trabajo recepcional para poder tener su título de ingeniera en la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a hablar, ya se está volviendo costumbre. Yo creo que vale la pena abordar el tema porque seguramente habrá muchas posturas al respecto. Posteriormente, bueno, pues vamos a hablar sobre la extradición que quiere Estados Unidos sobre los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Ese es el segundo tema. El tercero, bueno, pues ya en Puebla sucedió y ha seguido también suspendiéndose la gira de Peso Pluma por las amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación. Y posteriormente, bueno, vamos a hablar también de temas más relacionados con la política, las sorpresas de la convocatoria de la 4T y de manera ligada, pues vamos a hablar precisamente de que ya va a iniciar el registro de los aspirantes o de los contendientes a la gubernatura de Puebla. Es correcto. Bueno, en realidad es un disfraz. Sí, claro. De una candidatura, en realidad es la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación. Pero vaya manera de leer la ley y cómo darle la vuelta. Así es. Que lo mismo hicieron en el frente. Por supuesto, es decir, las cosas como que les cambias el nombre y como que pareciera dar otra idea. Por eso bien dicen, ¿no?, que el camino al infierno está tapizado de abogados. Y de buenas intenciones, ¿no? Bueno, pues si ustedes no tienen otra mejor opción, vamos a ir a nuestras cápsulas con nuestros patrocinadores, ¿sí? Vamos a ir. Vamos a verlo, les invitamos. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Rafael Perrín para avisarles que estaremos en nuestra amada Puebla el próximo 6 de octubre en 2 funciones a las 7 y 9:30 en el precioso Teatro Principal. Los boletos los pueden comprar en la taquilla del teatro o en la página de superboletos.com. Esquizofrenia, la experiencia de psicoterror más importante en la historia del teatro, va y llega a mi amada Puebla. Este es el principio de mi fin. Sientan el terror. La obra de teatro más escalofriante está ahora con ustedes. La Dama de Negro. ¿Van a venir o tienen miedo? Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, los quiero invitar este mes de septiembre a Sala Forum, donde va a haber muchísimos eventos que van desde
hip hop, música regional, pop y música infantil. Van a estar artistas como José Esparza empezando el 14 de septiembre, después Charles Sanz, Das y como último el comediante Fran Evia, y neta espero que vayan porque va a estar padrísimo. Y bueno, pues ya después de esto, que es muy interesante y que les invitamos a que no se lo pierdan, pues vamos a empezar con el tema del plagio de este trabajo recepcional que entregó Xóchitl Gálvez para titularse. El plagio es lo mismo plagiar un poquito que plagiar medio que plagiar mucho. ¿Quién quiere empezar? Álvaro. Bien, lo que vimos es que hay una parte mínima de su tesis de ingeniería en donde no hace un entrecomillado. Creo que en honor a la verdad fue un error, por supuesto, ¿no? No lo pone como parte de todo el contexto de, bueno, no es un peso muy importante en el trabajo, es una cita que no hace de manera correcta. Creo que es más importante ver lo que delata este episodio y lo que creo yo que comienza a ocurrir recurrentemente con Xóchitl Gálvez y que va a terminar por perjudicarla mucho a ella y a la coalición opositora. Su misma personalidad, sus mismas actitudes, su mismo lenguaje, lo frágil que es su historia o su supuesta historia de vida de aquella niña indígena que vendía gelatinas y que termina convertida en una mujer enriquecida a través de negocios con la cúpula empresarial inmobiliaria de la Ciudad de México y que después se mete a la política. Por ejemplo, yo he hecho la analogía entre Xóchitl Gálvez y Vicente Fox. Vicente Fox, y recordarán en aquellas épocas, en el año 2000, cuando la competencia, cuando venía a ser gobernador de Guanajuato, había algunos cartones, no recuerdo de quién era, pero cómo se tropezaba Vicente Fox con su propia lengua. ¿Sí? Debe haber sido el Guera, el Fisgón. Alguno de ellos. ¿Seguro? Pero Sí, eran buenísimos, sí recuerdo. Fox tuvo un acompañamiento de especialistas, de uno en especial, no recuerdo los nombres, que después su suegra terminó en la cárcel. Toda una historia del publicista de Vicente Fox, que tuvo la capacidad, la habilidad, y además en una coyuntura especial de la sociedad nacional, no solo de una parte del país, nacional, de un hartazgo del priato, que convirtió los grandes defectos de Fox en virtudes. Recordarán cuando se niega a participar en un debate, bueno, no, se niegan a participar todos y él decía, hoy, y necio, y la verdad es que si fuera incluso de sus casillas, le decía a Cuauhtémoc Cárdenas, no seas necio, algo así, lo regañó muy fuerte y se registró en todos los medios, y el publicista toma ese hoy
como la enorme necesidad después de un octogenario priato de cambiar al país. Es decir, capitalizaba los errores, ¿no? Pero eso lo hacía el equipo, Lo hacía el equipo. Pero no siempre se puede. No siempre se puede, y el problema con Xóchitl Gálvez es que es muy frágil, de personalidad realmente impredecible, y este tema del plagio creo que lo explica muy bien. A ver, y no la estoy defendiendo, a mí sí me dejó satisfecho la explicación que ella da, que dice, son unas citas en las que no se hace un entrecomillado adecuado de todo el trabajo, que además, creo que no era la tesis, ¿no? Era un trabajo así como colectivo. No, lo que sucede es No, que es un ella informe. se tituló por experiencia profesional, correcto, sí. no por una tesis, no por ese documento Exacto. de investigación, de mucha teoría, de conceptualización. No fue eso. Digo, porque lo hace efectivamente comparándolo con lo que hizo Yasmín Esquivel también, ¿no? Es decir, en el caso de ella sí era un documento diferente a lo que presenta Xóchitl Gálvez, ¿no? Sí, por supuesto la oposición, el sistema, en este caso Morena, incluso Claudia Sheinbaum Pardo lo toma, y en Chiapas, la semana pasada dice, nosotros no robamos, no plagiamos, etcétera, etcétera. Y creo que en estas cosas van a ser muy repetidas en Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez subió rapidísimo en la atención pública, no voy a decir en las encuestas, es otro tema, en la atención pública y en la atención mediática. Y creo que de la misma manera se va a desinflar rapidísimo. Esta recurrencia a las groserías, por ejemplo, en este caso del informe dice, me apendejé. Sí, esto termina por ser chistoso, ¿eh? Es novedoso. Es que le salen, de 2 palabras 3 son groserías, ¿no? Va a terminar hartando, desinflándose. Pero no puedes construir un discurso público a base de groserías. Por eso, O sea, es una ocurrencia fresca que O por no. momentos te simpatiza, pero ya, ¿O no? ¿qué hay en el fondo? Creo que, y para terminar esta reflexión, creo que más que el tema del plagio, la falta de cuidado en la cita con Hay un entrecomillado, desaseo académico. hay un deseo académico, pero también creo que se exhibe. Y de estas va a haber cientos, cientos. Estamos por ahí de 8 meses de que comiencen las campañas constitucionales. Va a haber cientos. ¿Y cómo le va a pegar a ella y a la coalición? Y va a terminar muy, muy desinflada y con el riesgo de terminar en un potencial de votos por los suelos. Bueno, pues ahí está la opinión de Álvaro. Pepe, como académico, como especialista. Bueno, la verdad que hay, a pesar de que estamos del lado izquierdo, hay una diferencia muy grande en la manera en cómo podemos entender este tema. Sobre todo porque si somos rigurosos, pues desde el lado de la academia, de la investigación, pues porque precisamente lo que se requiere para que te puedas graduar, incluso ya muchas universidades están quitando el tema de los trabajos recepcionales con tanta extensión, porque es muy difícil o muy complejo para los estudiantes que se gradúan. Sí, es real, ¿no? O sea, entran en un proceso, pero también un proceso cómodo de decir, bueno, pues, ¿qué es lo que representa una tesis o un trabajo recepcional? Pues es saber si tu capacidad de síntesis, tu capacidad de poder procesar información de diversa índole, tienes una capacidad de poder sintetizar. Y eso lo que representa, pues, es que estás listo para entrar al ámbito profesional. Profesional, claro. Sí, entonces, es decir, si tú truncas ese proceso, la sociedad no puede medir si estás listo, ¿no? Es decir, un doctor, ¿cómo sabe si está listo para operar, no? Un arquitecto, un ingeniero y lo que sea, ¿no? Sí. Y entonces, cuando entramos a este terreno y lo discutimos, incluso me acuerdo que el tema que analizamos es que lo de Yasmín Esquivel era terrible, pues. Indefendible. Sí, era indefendible, ¿no? Y no solamente era indefendible, era una papa caliente para la UNAM para poder resolver eso. Y no lo pudo resolver de la mejor manera. Prácticamente lo soltó. Dio muchas maromas, Sí, fue un tema bastante complejo. Ahorita luego el rector lo agarró para que se investigara. Pero en lo que no hay coincidencia, es decir, no hay un plagio chiquito y un plagio grande. O sea, no es
y también creo que la palabra de Fer es interesante. Hay un desaseo académico, sí, o sea, hay un desaseo académico, sobre todo también otra vez regresa y cae en el terreno de los asesores. Es decir, los asesores revisaron este documento porque no son unas cuartillas, pues. Habla incluso, y la manera en cómo, bueno, yo no conozco la tesis, yo lo que he visto en la información que hay pública, ¿no? Sí. O sea, Se no hablaba la de revista 7 párrafos. Etcétera encontró Dice que 11. más de 7 párrafos, Sí, 11 de 11 párrafos. párrafos. Exacto, entonces no es una cuartilla que se haya omitido, o sea, sí hay toda una intencionalidad de poner ahí información, o sea, ¿qué representa la tesis? ¿Sí? ¿O qué representan las citas? Es decir, tú no puedes llenar tu texto de citas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aporte tuyo, no? Por supuesto. Entonces, tienes que encontrar una cita que te ayude, ¿sí?, a contextualizar tu aporte. A desarrollar el concepto. Sí, entonces Un vas punto poniendo una partida. cita, ajá, entonces si pones 8 cuartillas, lo que estás diciendo que esas 11 cuartillas, o las que sean, son tuyas. Estás asumiendo que tú desarrollaste esa estructura de esos 11 cuartillas. Y entonces ahí es cuando entra el dilema, ¿no? Es decir, estás diciendo, es como cuando alguien se dice que es licenciado y no es licenciado, ¿no? Estás usurpando, y aquí también estás usurpando algo que tú no pensamiento. Sí, que tú no lo desarrollaste. Y aquí también es interesante, ahora por eso también entramos al 2.0 y a todo lo que representa ahora todo el tema digital, donde ya casi tú llegas y dices, quiero hacer un trabajo sobre esto, y por eso ahorita las tesis ya no tienen tanto sentido, porque la inteligencia artificial te lo hace, ChatGPT te lo puede te hacer. lo hace, ¿no? Entonces ahorita ya es más complejo, incluso metes la tesis de Xóchitl, que seguramente lo van a hacer pronto, y te va a salir de dónde salieron todo lo que dice, ¿no? A lo mejor ni siquiera son 11 cuartillas, sino son más cuartillas, y eso es, este es el tema. Ahora, lo que evidencia no solamente es el tema de Xóchitl, también es de Yasmín, pero no solo de Yasmín. Este tema de las tesis es algo recurrente en todas las universidades. No sé si del mundo, pero de México es muy recurrente. Incluso cae Peña ahora... Nieto lo acusaron de haber plagiado también. Sí, incluso la el tesis que 23% presentó. de su tesis. Y estamos de hablando licenciatura. de la Universidad Panamericana, pero si también analizamos la UNAM, si analizamos la Ibero, el documento que presentó Vicente Fox para titularse, como bien lo señala, Ese fue un regalo. o sea, prácticamente lo que hicieron es su plan estatal. El plan estatal de desarrollo lo presentó para titularse. A ver, no está mal si él lo hubiera desarrollado, pero sabemos que quien hacen los planes de desarrollo, ¿no? O sea, quien incluso Es un contrata grupo de asesores que despachos que Sí. hacen ese tipo de trabajo. Y ahora el otro elemento también que es interesante de este tema de Xóchitl es, no se demerita, pues claramente la ley dice y los reglamentos dice que hay muchas maneras de titularte, ¿no? Y este es un informe de una experiencia profesional, no está mal, pero obviamente si este tema lo comparamos con lo que es una tesis o una tesina, pues obviamente es un trabajo más técnico. Más sencillo, metodológicamente más sencillo, o sea, donde tienes que hacer casi tu experiencia con muy poco citas, la pones y ya está resuelto tu tesis. Aquí, entonces, todavía bien es más complejo de por sí. Por eso a mí me parece que es terrible sus declaraciones, porque de por sí ya es algo sencillo que tenía que hacer con ese reporte de experiencia profesional, y ahora si le sumas, pues que lo plagió, ahí sí entra un tema que es terrible. Es decir, ahí sí no hay manera de justificarla. Pero pues. no plagia, realmente el trabajo no está plagiado. Son 11 párrafos, en el caso de lo que dices de la revista, etcétera. Son 11 párrafos como para ligar lo que ella está escribiendo. No me parece que el trabajo en sí esté plagiado, pero a mí me parece que es lo mismo plagiar una línea que 50 que la tesis completa. A mí me parece que ahora sí que el pecado y el error es exactamente igual. Hay una deshonestidad. ¿Qué tipo de estudiantes, qué tipo de egresados y qué tipo de profesionistas estamos construyendo a través de las universidades que no son capaces ni siquiera, y ahí también habría que cuestionar el sistema educativo de nuestro país, que no somos capaces de enseñarle a los chicos la metodología, la investigación, y a que ellos mismos escriban con sus propias palabras un trabajo? No creo que sea el tan desarrollo y el complicado, trabajo ¿no? intelectual, Pero- aparte del compromiso con la propia profesión para la que se prepara uno. Xóchitl Gálvez atraviesa por uno de los momentos más difíciles. Ciertamente, como dice Álvaro, llegó al momento del cenit, de la expectativa ciudadana, sin el apoyo de los partidos políticos. Eso hay que señalarlo. No tiene el apoyo de los partidos políticos. Sigue sola. Así es. No le suman. No aparecen con ella, no la han arropado, no han salido a defenderla. Pero también sigue en el Senado, pues también está en una parte también muy Exactamente, cómoda. está en un área de confort.
Entonces, es ella la que tiene que salir a hacer control de daños, tiene que fijar postura, sin el respaldo del Frente Amplio por México. Está completamente sola. No sé en qué momento vayan a aparecer los dirigentes de los partidos y el señor X a levantarle la mano, una cosa así, no sé qué vaya a suceder. Pero esta situación la puso en una debilidad extraordinaria y apenas empieza la campaña. ¿Por qué? Porque sí, se evidencia como una plagiaria, no a medias tintas, es una plagiaria, aunque se haya fusilado un párrafo. Lo más... Y no es nada más las comillas, porque no necesitas poner comillas. Sí, pones las comillas, pero tienes que decir de quién es. Sí, por Sí, supuesto. claro. No nada más Sí, entrecomillar. claro. O hay muchas maneras de citar, incluso puedes decir, a ver, Claro. voy a desarrollar ¿Qué es con mis para ideas. pereza Sí, intelectual? exacto. Yo creo. ¿Qué es? Yo creo que ¿Qué eso se es lo que- mueve a robarte un párrafo? Yo creo que es desaseo intelectual. Es Eso es lo que tú falta dijiste. De honestidad, es falta de preparación, es falta de capacidad, porque si nos remonta actualmente cuando tenemos este tipo de cosas es a raíz de que después del año 2000, cuando empieza a funcionar de otra manera los derechos de autor y todo esto, se pone especial énfasis en el tema del plagio. Antes del año 2000 se hacían tesis y yo puedo de verdad apostar 2-1 que en la universidad hay miles de tesis que están en la misma circunstancia, Sí, sobre pero todo. no hay miles de personas que quieran ser presidentes de México. Ah, bueno, a eso también voy. En Es el un- caso de Xochitl, cuando ella plagia, que es hace 13 años, porque presentó, me parece, la tesis en el 2010, la Constitución no te pide ni siquiera un título universitario como requisito para ser presidente de la República, para llegar a la presidencia. No lo hay porque sería discriminatorio. Ajá, pero, por Evidentemente ejemplo, te hace ver muy mal. En el caso de Yasmín Esquivel, en ella sí la Constitución te pide Claro, una que tengas, licenciatura en Derecho. pero además de eso, que seas una persona honorable, que seas una persona que no haya sido acusada, que no haya estado en la cárcel, muchas cosas. Sí, Es decir, sí. en el caso, podríamos decir, y luego hablar de dos tesis, porque es la tesis de Yasmín de licenciatura y también la del doctorado. Entonces, bueno, son circunstancias diferentes, pero eso no exime de que la actitud, el hecho en sí, es deplorable, es criticable y es una llamada de atención también a todos aquellos que estamos en la academia, a todas las universidades, pero también a las secundarias y a las preparatorias para enseñar a los jóvenes cómo voy a creer que un joven que termina una carrera universitaria no sepa ni pueda y se le hace cuesta arriba hacer una tesis. De por sí el modelo, ¿no? el modelo educativo en México pasa por un muy mal momento. Entonces, con este tipo de ejemplos, recuerdo el caso de Yasmín Esquivel, recuerdo a Ignacio Mier Velasco defendiendo a las personas que deciden no titularse, ¿no? Él lo dijo, que no es importante. Entonces, Que por eso no se tituló. ¿qué porque- tipo de ejemplo puedes darle No, a que los era cientos autodidacta, dice. de Bueno. miles de muchachos que están ahorita haciendo todo lo necesario para poder obtener un título y tener un futuro de vida, un sentido de vida? ¿Qué tipo de ejemplo les puedes dar Xochitl, Ignacio Mier y la ministra Esquivel? No puede ser que tengamos ese tipo de liderazgos en México. Así es. Sí. Y a pesar de que se han implementado una serie de formas de titulación relativamente sencillas, yo insisto en que no puede ser que el sistema educativo en México, en todas las universidades, en las públicas y en las privadas, no se esté hablando de este tema más de fondo, que se tome en serio, porque finalmente la educación es la que nos va a permitir hacer ciertos cambios en el país y que no se están haciendo si partimos de que una ministra, una candidata o no, una posible candidata, bueno, yo no sé qué pueda pasar, y alguien que diga que es coordinador legislativo. autodidacta y todo esto, sean Un personas coordinador con un legislativo ejemplo terrible. que tiene sobre sus hombros el diseño de las leyes que rigen este país, por ejemplo, ¿no? O sea, No sí. tiene nada de malo ser autodidacta. Y no tiene de mano que no te hayas titulado. Hay mentes El tema brillantes es en cómo- la es como literatura cuando- en México que han sido autodidactas. Sí, el tema es que cuando justificas lo Lo injustificable, haces. Tu escala de haces. valores. O sea, lo Es que correcto. haces lo Es tratas de correcto. justificar, ¿no? Aquí el tema es que lo que haces lo tratas de justificar sabiendo que es una equivocación o que está pues muy señalado. sí, incluso lo platicamos en su momento que este tema de las tesis y del tema de los plagios es una caja de Pandora. Abrirla es complejísimo y lo analizamos y estoy seguro que lo analizamos con mucho detenimiento en su momento. Lo que hizo la UNAM
es tan complejo que mejor la cerró, porque dice, a ver, yo no puedo seguir con este tema. Y con el tema de la... ¿Y ahora qué va a hacer con este tema? Xochitl? Es decir, aquí lo interesante sería que agarraran el toro por los cuernos, pero también el mismo gobierno, es decir, la misma Secretaría de Educación. Porque es. al final, ¿Qué es, ¿quién es la qué parte es lo que ocurrió normativa? con el caso de Yasmín Esquivel? La UNAM le dijo, ahí te va la pelota, Tú y- Secretaría de Educación, y Secretaría de Educación Y se le la devolvió el balón. Sí, sí, sí. Ahora, fíjate, ¿qué pasa si ahora, en esta situación nuevamente, que yo insisto que debe de haber miles y miles de tesis, si no es que cientos de miles de tesis que están... ¿Por qué? Porque hace 40 años, hace 50 años, componer una bibliografía al final se solventaba el problema de la cita. Ahí el problema no era del estudiante, ahí el problema era de quién los asesoraba, El asesor de sus de tesis. directores, de quién lleva este acompañamiento en general, los lectores de tesis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero en el caso de Xochitl, si la UNAM toma una actitud, la tendrá que replicar también para Yasmín, ¿o no? Sí, ahí están entrampados. ¿No? Ahí Probablemente yo creo tenga que reponer el trabajo, volver a hacerlo, presentarlo y obtener su Yasmín, título de manera legítima. ella lo dijo, lo vuelvo a hacer. Supongamos que ocurre lo mismo con Yasmín Esquivel. Hay una diferencia notable. Yasmín Esquivel no quiere ser candidata presidencial. Pero es Xochitl una Gálvez ministra sí. de la Corte. Y aquí lo que se tiene que juzgar es La honorabilidad. la actitud en el trabajo intelectual que tiene una repercusión pública, porque ya quedó muy mal, habrá que medirlo en las encuestas en el futuro. Pero Fíjate ¿cómo que- le pegó haber evidenciado que se robó unos parrafitos del Fíjate trabajo que- intelectual el de otras hecho personas? de que lo reconozcas no te vuelve transparente, te No. vuelve cínico. Cínico. Exacto. A mí me Cinismo, parece, sí. de veras. Sí, o sea, Lo si peor caes en que el puede cinismo. suceder en ese Y país es mofarte que del mismo cinismo. Claro. es que nos Mismo convirtamos en Lo un vuelvo país a de hacer. cínicos. Así es. Ya nos acercamos mucho, Ahora, lamentablemente. a mí me gustaría retomar lo que comenta Pepe. Es esa declaración, lo comentabas también, Álvaro, esa declaración, ese salir adelante y ponerse y decir, sí, reconozco, sí lo hice, pero lo puedo y no me di cuenta y me equivoqué, bla, 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 bla. Yo sí creo que esa forma salidora que tiene, muy parecida a la que tenía Vicente Fox, no le va a traer buenos dividendos. No. Porque hay una gran diferencia intelectual, por ejemplo, entre Claudia Sheinbaum y ella. No, ¿Sí? espérate, hay dos Hay planetas una- de distancia. Totalmente. Me refiero única y Sí. exclusivamente a la parte académica. sí. Y no porque Claudia sea doctora y esta señora no Así Xochitl, como ¿no? Pepe No, no, mira, es que un día lo comentábamos. Si alguien viene a la Escuela de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, llamado Sebastián, este escultor que tiene reconocimiento internacional, le vas a pedir un título de licenciatura, de maestría, de doctorado, para que le venga a dar clases a los chicos de No, desde luego escultura? que no. Claro que no. Es decir, hay gente Desde que luego tiene que mucha, no. ¿verdad que no? Hay gente con mucha preparación y que no tiene un título de maestría o no tiene un título de doctorado, por ejemplo, pero que tiene toda la capacidad. Pero yo creo que el problema no es ese, el problema es que el pecado es el mismo, chico, mediano o grande. Yo creo que los próximos 60 días, 60 y tantos días, antes de que formalmente, ya ahora sí en el calendario del Instituto Nacional Electoral, comience el proceso electoral federal 2023-2024, bueno, ya comenzó, pero que comience ya el momento de los registros de coaliciones, de plataformas, ya cuando esté en serio este asunto. Esto va a ocurrir en unos 60 días, hacia diciembre, cuando comiencen esos momentos procesales de esta elección. Se van a plantear muy en serio si van a mantener o no a Xochitl como candidata. Van a ver. Por eso decía yo, bueno, Van a no El sé. problema es ¿a quién ¿A quién? traes? Lo que pasa es ¿Recuperas que, a Beatriz Paredes? ya Claudia, en los careos que hay, ya le está sacando hasta 20 puntos en este momento y se puede acrecentar. La coalición opositora, creo yo, siempre ha aspirado a que en 2024 va a ir a una elección legislativa y municipalista. Y tal vez ahí en un par de estados, ¿no? Querétaro, Guanajuato, nada más. Son sus opciones reales. Entonces, si tu candidata presidencial de todas maneras no te va a servir, ¿Ve por otro? pues ve por alguien más
que por lo menos le dé... Pero si no eres capaz de construir una candidatura relativamente competitiva, es que ya no importaría. 6 meses antes. Ya no importaría, por ejemplo. Sí, en ese momento hay que resolver el problema. En la hipótesis, una persona como Beatriz Elena Paredes Rangel, con seriedad, con esta capacidad que tiene de solvencia de discurso, política. Una solvencia, diría yo, con sus asegúnes, pero una solvencia política, ¿sí? Pues que te jale a esa elección que es municipalista y legislativa, porque no va a haber de otra. Entonces estos 60 días en realidad van a ser de evaluación de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, y ojo, puede no llegar a estar en la boleta para cuando comiencen las campañas por ahí de marzo, abril de 2024. Oye, pero qué malos asesores también tiene Xóchitl, porque cuando tú decides entrar, y lo hemos visto porque Estados Unidos es un país en donde te investigan hasta en todo, la primaria, en la secundaria, todo. Si fuiste activista, si fumaste marihuana, si fuiste infiel, ¿no? ¿Cómo los asesores no le buscan, no hacen su trabajo para decir, oye, aquí hay un error y te lo van a sacar y prepararse para eso? Y el control de daños. Claro, es decir, también creo que estamos haciendo política de rancho. Espero que no me digan que por qué digo de rancho. O sea, no hacemos una política profesional. Una política aldeana, pues. Sí, claro, y es decir, no estamos... No están. Claro, pero en general porque todos participamos. Como sociedad. Finalmente como sociedad también no exigimos que se haga una política de altura, de buen nivel. Eso es también otra de las cosas, ¿no? Bueno, yo quisiera comentar dos cosas que dijo Álvaro que parecen muy significativas. Primero, seguramente el auditorio se va a preguntar, pues entonces, ¿cómo es que todavía no inicia el proceso donde deberían de estar en un proceso de precampañas formal, avalado por el instituto, y ya tenemos 6 meses o 4 meses en pleno proceso, pareciera, ¿no? Y creo que ese es un tema interesante, porque sí, en efecto, si somos estrictos también en el análisis, hay una serie de irregularidades de todos, de la oposición y de Morena, es decir, esto no debería de estar pasando, ¿sí? Porque esto es justamente lo que se ha querido evitar, de que las pre-campañas, ¿no? Pero ahora, ese es el riesgo que se está pagando por anticipar tanto los procesos, Pepe. Exacto, y ese es el tema donde va... El lapso de desgaste es mucho más prolongado. Si esto apenas va a comenzar, no quiero imaginar qué va a ocurrir cuando comience el periodo formal y que en junio electoral. La gente no quiera ya ni siquiera participar y haya abstencionismo. Y por eso la encuesta fue la más importante, ¿no? Ya va a ganar quien tiene que ganar, ¿no? Por supuesto. Como quiera que sea, no sé qué vaya a pasar con Xóchitl Gálvez. Creo forzado el análisis de que no va a llegar a la boleta. Yo creo que sí va a llegar a la boleta porque no tienen otra persona de quien echar mano. Pero que está profundamente desgastada, desacreditada, una mujer que había ganado simpatías, pues entonces su capacidad o rentabilidad electoral será mucho menor de lo que se podía haber esperado. Así es, sobre todo por lo que decías, ¿no? Siempre fue producto de la estridencia y de la novedad. Y de las respuestas y que tiene la respuesta en la punta de la lengua, está bien. Y es buena, no siempre, es buena en esa espontaneidad. Pero no siempre pues, funciona. Eso te puede llevar a equivocarte, a declarar por qué muchos políticos no aceptan las entrevistas banqueteras, porque de repente con la presión, con el... Y la ventaja y la chispa que tenía previa para un debate con Claudia, pues ya se perdió, porque va a llegar a defenderse a un debate, no va a llegar a qué buena observación. Sí, es correcto. Pero yo sumaría un tema interesante. A mí me parece que sí coincido en este tema con Álvaro, de que sí pueden relevarla. Me parece que no es una idea mala, porque al final del día lo que tú buscas es la rentabilidad política de tu candidato, ¿no? Y si aunque no vayas a ganar, pero por lo menos sí acumular votos, sí, los más que puedas. Y en esa parte, si le apuestan a acumular votos para llegar a de alguna manera hacer algo en el Congreso y soltar el tema de la presidencia, me parece que no es mala candidata, porque ella tiene toda la posibilidad de decir lo que sea, y entonces pueden experimentar cualquier cosa que quieran que diga Xóchitl. Y eso, de alguna manera, no va a ganar la presidencia, eso anticipadamente está con todo lo que está pasando. Pero me parece que en un contexto como el que se está viviendo, pues puede sacar cualquier cosa, incluso, sí, y cualquier cosa puede decir hasta
acordémonos de lo que hizo también Ana Teresa en Puebla con Bartlett, ¿no? Sí, sí. Sí, acordémonos lo que, es decir, puede llegar y hasta Aventarse a ver, la- cortarse las venas atarse y- a las puertas de Palacio Nacional. O aventarse en la resbaladilla, Sí. allá en Huejotzingo, ¿no? No, es real, ¿No? es real. O sea, es su manera, no importa lo que pase, va a buscar la manera de. En una de esas le pega, en una ocurrencia le pega una simpatía nacional de percepción ciudadana, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, anticipadamente, si se queda ella, están decidiendo no ser competitivos a la presidencia. Pero sí a lo mejor a Pero la sí mayoría a del la mayoría del Congreso. Congreso. O que no gane Morena la mayoría del Congreso. Tiene ¿no? sentido esto de ir a una elección legislativa y municipalista. Claro. Tiene sentido. Por supuesto, y en algunos casos hasta de las gubernaturas, ¿no? Que además ya, bueno, de eso ya vamos a hablar más Bueno, adelante, sí. ¿no? Digo, quiero rápido generar una provocación, ya que estamos hablando de Xóchitl. La semana pasada, cuando Marco Cortés Mendoza destapa, prácticamente unge de facto a Eduardo Rivera Pérez para ser el candidato a la gubernatura, que lo será, creo que ahí cambia este paradigma de que Morena gana con cualquiera. No, creo que estando Eduardo Rivera en la boleta, Morena está forzado en Puebla a lanzar a su mejor aspirante. No puede arriesgarse a ir en la boleta, por ejemplo, con Nacho Mier y que le meta una patiza Eduardo Rivera al grado de que, a pesar de que la marca Morena esté tan arriba, ponga en riesgo O sea, la tú plaza. estás vislumbrando un escenario parecido al del 2021, donde Claudia Rivera perdió frente a Eduardo. Eduardo es con buen una marca candidato. alta. Sí, Eduardo es buen candidato, sin espectaculares, sin bardas pintadas, con recorridos trabajo ahorita, esporádicos, ¿no? Sí. Aguas, tiene que ir Morena con el mejor, con el verdaderamente puntero, líder, o si no, va a poner en riesgo Ya la estás plaza. diciendo él, puntero, hombre. Sí, pues es Alejandro Armenta. Bueno, muy bien. De eso vamos a hablar un poquito más Sí, adelante. porque ¿no? las encuestas que trae cada uno es, a ver, La uno calidad trae, de las encuestas. es cuando cambias la ecuación, no es la cantidad de empresas encuestadoras, sino la calidad de los trabajos, ¿no? Que le da seriedad a uno y le resta méritos a otro. Es lo que hemos visto en las últimas semanas. Otra, le mete ciencia a la encuesta para ver si realmente son Cuando hay, charlatanes o no. cuando hay Así es. método, ¿no? Porque Cuando hay también, método. Pues siempre lo hemos dicho, quien paga la encuesta es el que aparece Es el que arriba, gana ¿no? y eso lo sabemos. Claro, por Me- supuesto. Me compartía gente del equipo de Claudia Sheinbaum algo que está muy a la vista, pues, pero no, de repente no sé, no lo vemos, ¿no? Efectivamente, ella, por su formación académica, tú lo sabrás mejor y ahorita nos dirás, por su formación científica, es de mediciones específicas, de mediciones certeras. Ella mide todo. Es más metodológica. Es más lo que lo ha metodológica. hecho. Por ejemplo, ella va midiendo a sus equipos de comunicación, que les ha ido muy bien, y al equipo que está en Puebla y que tiene otros estados, ¿no? Le ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque miden impactos, miden publicaciones. No basta con que te saque el periódico que todavía es impreso y que llegue a todos los pueblitos. Si eso de todas maneras no te genera impacto, no te genera opinión pública, no te genera, en redes le llaman alcances, que por lo menos vean tu cabeza, vean tu foto, ¿no? Y ella, por ejemplo, en este caso muy específico, es de entrégame mediciones, entrégame números y los revisa. Si eso hace con las notas, ¿qué no hará con los aspirantes a las 9 gubernaturas? Bueno, 8 gubernaturas, jefatura de gobierno de la Ciudad de México, incluido Puebla en esas gubernaturas. Que por cierto, la Ciudad de México ya se empieza también a Ah, calentar, ¿eh? Calentar. ya A mí me empieza parece el- que el- yo creo que el- también Pues va a ser ya hay dos competidores que son Fuertes. fuertes. Ahí está Fuertes. Harfuch y López Gatell. López Gatell. Yo creo Sí. que López Gatell entró por, ahí seguramente vamos a entrar al debate, por Andrés Manuel. Yo creo que Andrés Manuel sabe que Harfuch no es la mejor opción, aunque esté muy bien posicionado, pero no es incluso ni siquiera tiene el ADN de Morena. Dividió ni la de- opinión de la 4T. Sí, Pero por terrible. supuesto. De las opiniones de quienes están claramente cercanos a la Cuarta Transformación. Julio Astillero, Nacho Rodríguez, Helguera, El Fisgón, tiene una opinión propia de Sí, sí, sí. la conducta de Harfuch y de la imagen de López Gatell. ¿Cómo se va a definir allí?
algo... Ya hay una guerra de fuerzas entre quien tiene el bastón de mando y quien se lo dio, ¿o cómo está? ¿Se acuerdan cuando Exacto. hablábamos de este López-Gatell, cuando todavía en la época de pandemia, que empezamos con viralidad social, que decíamos, él va a ser un aspirante? En aquel entonces decíamos, pues a lo mejor puede aspirar a una diputación o a la Ciudad de México, y finalmente vuelve a aparecer cuando tenía que aparecer, porque estuvo mucho tiempo fuera del escenario político. Lo sacaron un poco Lo a sacaron propósito a para propósito. evitar Yo el creo que fue desgaste, intencional, sobre todo claro. en el proceso en el que llegaban o no llegaban las vacunas. Sí, ¿Sí? Pero sí es significativo de verdad, y coincido también con Fer en este tema de López-Gatell, porque me parece, y también lo hemos platicado, hay dos personas que son las que más han leído y entendido lo que quiere Andrés Manuel, y no era Claudia Sheinbaum, ¿eh? Sí, uno era Hugo López-Gatell y el otro, el que dicen, y la vez pasada discutíamos, el tema que por qué no fue candidato en Chiapas y Ajá. por qué se quiso Zoe quedar él. Robledo. Exactamente. Zoe. A mí me parece que son los dos que desde mi punto de vista mejor han leído lo que quiere el presidente. Obviamente los dos desde mi punto de vista los estaba preparando el presidente para el 30, desde mi punto de vista. Ahora que saque a Hugo López-Gatell, a mí me parece que el presidente lo está haciendo porque sabe que ahí en la Ciudad de México las cosas se pueden complicar. Pero por el otro tema, a mí me parece interesantísimo que puede ser que sea el primer enfrentamiento con Claudia, o el primer manotazo que le dice a Claudia, a ver, pues ¿cómo vas a mandar a este personaje, Sí, no? claro. Sí, porque está Ahí les va. ocupado por... Hipótesis. A ver. Claudia Sheinbaum, creo yo, que al mandar a Omar García Harfuch, ¿no? A lanzarse en busca de la Ciudad de México, lo consultó y se acordó. En la convocatoria que se lanza para la Ciudad de México, casi todas son un copy-paste, las 9. Sí. Salvo- La mayoría. Es correcto. Salvo la de la Ciudad de México. Hay un apartado específico en la convocatoria que Bueno, lanza en las 9 Morena. convocatorias dice 2 y 2, ¿eh? 2 hombres No. y 2 mujeres. Hay un apartado muy específico en la de la Ciudad de México. Cuando dice no ser ministro de culto, no ser tal, dice no haber sido jefe policíaco por lo menos hasta el 10 de septiembre. Así o más traje a la medida. Claro. Así dice la convocatoria de la Ciudad de México. Innecesariamente, porque además ya había renunciado, ¿no? Así es. 10 de septiembre pone esa fecha. No recuerdo cuándo presenta su renuncia, pero es más o menos por esos días. Sí, son los días antes. Sí, fue a principios de septiembre. Creo que finalmente necesita reforzar la Ciudad de México. Hay posiciones importantísimas como la candidatura al Senado de la República. Es muy importante atajar en la Ciudad de México a los otros grupos de Morena. Creo yo que la aparición de López-Gatell en el escenario electoral en la Ciudad de México es precisamente para atajar a los otros grupos. En principio bajaron a Ricardo Monreal, ya bajaron a Cuauhtémoc Blanco. ¿Ah? Clara Brugada Molina está jugando, se supone que para la jefatura de la Ciudad de México, pero su posición No puede ir a creo. otro lado, ¿eh? Sí, no, Y López-Gatell ya. también, necesitas para la fórmula del Senado hombre-mujer o al revés, ¿no? Y estás poniéndole diques a los otros que pudieran estar reclamando que quieren algo en la Ciudad de México. La Ciudad de México es para Claudia Sheinbaum y su grupo exclusivamente. Sin embargo, la verdad que entremos a la provocación de que le gusta a Álvaro. A mí me parece, es decir, va contra la natura, pues, va contra natura, pues. Es decir, ¿quién fue el abuelo de García Harfuch? Sí, sí. ¿Quién fue su papá? Sí. Él, ¿de dónde son Sí. sus orígenes? Él, ¿cuál es su formación directa de él? Ni siquiera pensar en lo que heredó. La esencia, los García Sí, y Plasencia. lo que realmente representa los 43 en igual. Es decir, por más que se quiera sostener un mensaje, o sea, no puedes, sería ir contra la lógica de la cuarta transformación. O sea, no hay manera. Entonces, a mí me parece que, desde mi punto de vista, también es casi imposible que lo ponga de secretario de Seguridad Pública a nivel federal. ¿Sí?
Entonces, lo que está haciendo es, de alguna manera, limpiarlo, ¿sí? Que entre un proceso que se legitime, y a lo mejor que lo manda de senador o que lo manda a otro lugar, y ya después se legitima y llega como secretario de Seguridad Pública. Pero de otra manera es imposible. ¿Cómo es que llegó a la Ciudad de México en principio? La Ciudad de México, no dudo que pudiera ocurrir lo que tú estás diciendo, que en realidad lo están limpiando. Tratando de blindar. ¿Sí? Para que después lo tenga mayor utilidad en el gabinete federal, por ejemplo. Pero la Ciudad de México, creo que en Puebla también, pero más señaladamente en los habitantes de la Ciudad de México. Yo hace muchos años que no vivo en la Ciudad de México, pero viví muchos años. Como en muchos estados del país, el tema de la seguridad es primordial, es el más importante. Por encima de la pobreza, por encima del empleo, la seguridad. La demanda ciudadana es la seguridad. Servicios públicos en general. Antes de Claudia Sheinbaum, los anteriores jefes de gobierno, entonces del Distrito Federal, pasaron por la Secretaría de Seguridad Pública o tuvieron que ver temas de seguridad pública. Marcelo Luis Ebrard Casaubon fue secretario de Seguridad Pública con López Obrador. Este del PRD, que ahora es senador, se me acaba de ir, Mancera, Miguel Ángel Mancera. Fue procurador. Pero Miguel Ángel Mancera, y puede que ya no lo recordemos, a mí como me quedó señalado, porque estaba yo reporteando en la Ciudad de México en ese momento, ya no pudimos llegar muchos reporteros a donde se estaba desarrollando este tema que les voy a recordar, que era hacia el norte de la ciudad. Mancera, en un asalto bancario donde tomaron rehenes, Mancera entra a negociar con chaleco antibalas. Sí, se puso su chalequito. Se convierte en un héroe de la Ciudad de México. Se convierte en el muchacho chicho de la película Gacha. Y llega pues en eso quedó, promoviendo RBD en el Senado. Sí, qué tristeza. Pero yo lo que quiero recordar es la ponderación. Pero tienes toda la razón, pero justamente, y también ponle en ese mismo esquema a García Luna. Sí. Y ponle también ese mismo esquema y Álvaro, la serie de televisión, pero la telenovela. Claudia Sheinbaum está donde está porque no tiene pasado militante en otro partido más que en la izquierda. Es químicamente pura, cosa que Omar García Harfuch no tiene. No, por supuesto. No tiene más ADN priista. Creo que tiene, estoy convencido que tiene más y mejores prendas académicas, políticas y en el servicio público Hugo López-Gatell que García Harfuch. Por supuesto que sí. ¿Ya se dieron cuenta que siempre peleamos con Álvaro los tres? No, pero otra vez, es vital para el habitante de la Ciudad de México el tema de la seguridad pública. O es vital para Claudia Sheinbaum, que alguien le cuide la Ciudad de México. Porque ahorita en cuestiones de seguridad la Ciudad de México está bien. Entonces ahorita como que no es algo, lo hizo bien Claudia en ese tema de seguridad. ¿Lo hizo bien Claudia o Omar García Harfuch? Bueno, pero le pregunto porque es importante, porque si la percepción es que fue Omar, pues entonces Claudia estaba... La elección del 21, el talón de Aquiles, por la que se pierden la mitad de las alcaldías antes de delegaciones, es la seguridad pública. Sí, pero ahorita no es 2021, en 2021 había un alto índice de inseguridad que ha bajado. Sí. ¿De quién es el mérito? Diría Pepe. Pero otra vez, además, Harfuch te jala el voto que pudiera ser de naturaleza antimorena. Yo creo que por eso es un buen candidato. Bueno, su novia dicen que es la hija de Ricardo Salinas, ¿no? Sí, y además pues su mamá actriz. O sea, sí tiene sentido eso, pero el tema es, ¿realmente vas a jugar con movimiento nacional ideológicamente con la antítesis? En la Ciudad de México lo requieres así. Necesitas mandar a la antítesis. ¿Quieres que revivamos quién fue el abuelo? No, pero... ¿Quién fue el papá? Sí. O sea, lo más oscuro, la cloaca del poder, del sistema. La cloaca policíaca. Sí. ¿Policíaca? Pero sí, claro. Otra vez, ¿así? Es una decisión de estrategia electoral también. Pero finalmente, ¿qué es lo que se busca por parte de Morena en la Ciudad de México? Ganar y recuperar la mayoría de las alcaldías que se perdieron. Yo creo que sí ganaría. Y te voy a decir también por qué. Ahí entra una cuestión hasta de género. Mucha gente
muchas mujeres dicen que el señor es guapo. Yo no sé de dónde lo ven guapo, pero bueno, está bien, cada quien tiene sus gustos. Eso ya es subjetivo. No, pero finalmente la mamá, el que digan A que es Harfuch guapo. le van a decir como a Peña, Harfuch, bombón, te No. quiero en mi colchón. Entonces, es que finalmente el voto de mucha gente es un voto no reflexionado, no pensando en que sea mi mejor candidata. Leti, en mi este mejor país candidato. y en la mayoría de las elecciones Del lo que mundo, priva es la ¿eh? emoción. Del Sí, mundo. No hay por supuesto. racionalidad Eso a la hora es- del voto. Es un Entonces, acto sí desde están la de acuerdo, emoción. Claro, sí están de acuerdo conmigo votas que por- podría ganar por eso. Ahora, no, por no. gusto, ¿Podría ganar por por eso miedo, o no? por- Sí, pero nunca y en las- por la propuesta electoral. No, Así incluso, es. incluso en las encuestas está bien posicionado, también por eso tiene fuerza ahorita Claro. esta Pero- propuesta. Pero nada más termino. Pero así como analizamos a Xochitl, Sí. analicemos a Omar García Harfuch. Harfuch. O sea, Omar lo que va a significar es que le abran pues Todos los expedientes como con Xochitl. Sí, con Oye, Xochitl, ¿cómo o sea, llega? pregunta. No, pero ¿cómo llega además? Las nuevas alguien de generaciones seguridad? conocen al Oye, papá y al abuelo, No. Pero sí, lo pero- conocen. pero para eso está la memoria y no, para eso están las redes. las campañas y para eso va a ser la guerra. Claro. va a estar más sucia, preocupado por ¿no? defenderse de su pasado Que por sus propuestas. sus propuestas. Ok, pero ¿realmente eso le interesa al habitante promedio de la Ciudad de México, que incluso Es es el que anti-Morena? intelectual, pero el intelectualmente, en la Ciudad de México, intelectualmente es el que mejor nivel tiene. Sí, te voy La- a decir una cosa. La Sí, Ciudad de en México ha sido Puebla gobernada ganaría, desde el no año importa. 2000, Sí, estamos 23. pero, por ejemplo, eso la es- gente es proizquierda Sí, en la Ciudad de México. en la Ciudad de México la gente Si tú proizquierda revives el llevó- pasado priista y particularmente el pasado policíaco de ese régimen Sí. priista, de este muchacho, sí, salvo la va a pasar mal. Salvo 2021. Creo que es muy importante la valoración que se hace de 2021. Por eso es la posibilidad de llevarlo como pero candidato. la valoración es de Claudia, por eso es importante distinguirlo. decíamos. O sea, a mí me parece que, ¿Claudia o es a mí me Omar? parece, y eso me acabas de decir, un tema, cuando analizas la Ciudad de México, cómo la gobernó Claudia, utilizó muchas estrategias, no solo a la seguridad pública, o sea, no solamente había el megapolicía No. que lucía, había programas sociales, de infraestructura, medioambientales. Además, los primeros años no le fue nada bien. No le en fue nada bien. seguridad Sí, a Claudia. ahora, y es lo que dice Andrés Manuel, es decir, lo que necesitamos pues es ver cómo atacamos la inseguridad desde el origen, ¿no? El origen no es combatir frontalmente como Calderón a la policía, a los malos, ¿no? Sino con programas que puedan revertir Políticas públicas. políticas públicas. Y nada más concluyo diciendo, si yo he leído como 2 veces el expediente de los 43 y donde narran justamente que una noche antes se fue a un evento a Así Michoacán. es, así es. Una noche antes de los... Pareciera como si alguien le hubiera avisado, ¿sí? Que iba a haber algo aquí. Bueno, eso es lo que dice. A lo mejor ni siquiera Bueno, se fue. Y nada más están los documentos donde dice que se tuvo que ir. Y a lo mejor Les- metieron ese en el Oigan, expediente, pero ¿no? Les ¿cómo recuerdo- llegó no, les a Morena como si fuera de SWAT? ¿Vieron el tanque con el que llega? Bueno, Y también hay todo que esto? justificarlo, o sea, ya tuvo un atentado. Todo el tiempo va a un estar serio así. atentado. Eso es algo que va a jugar en su contra, ¿eh? Pues sí. Porque Va a hay tener que hacer también campaña de blindado. aire, campaña de aire, más blindado que de tierra. y Campaña de aire, convenciendo más a que los de tierra. cárteles, por lo menos los que no están de acuerdo con Miren, él. a ver, para el argumento de que Andrés Manuel lo puede rechazar, ¿no? Yo nada más les recuerdo que el secretario de Seguridad de la capital del país, por esta cohabitación de que el presidente de la República vive en la sede Ciudad de poderes, México, claro. es el presidente de la República quien avala su nombramiento. Desde que lo nombró Claudia, Sí. tuvo el aval de Andrés Manuel López Pero Obrador ¿hace cuánto? y tenía No, el mismo ahorita. pasado. Sí, Tenía el pero mismo no abuelo y el pero mismo no papá. Sí, pero no iba a las aspiraba lo urnas. mismo. No aspiraba en ese momento a lo Yo mismo. no Álvaro. creo que en una decisión tan importante, de esta magnitud y con estas circunstancias de tanta controversia, No esté palomeado no esté por palomeado, Andrés. por supuesto. Pero lo mismo está palomeado López-Gatell. Bueno, pues, No es claro. una ocurrencia No, López-Gatell Es otro- que se levantó otro de y dijo, sus "Voy- hijos. hoy voy a Es levantar otro la de sus mano". hijos, Yo- de Andrés yo a Manuel López junto con Gatell- Y Claudia. coincido con lo Ahí que te dice va. Pepe. Acuérdense que son elecciones concurrentes. ¿Sí? Se va a elegir en la Ciudad de México la jefatura de gobierno. Van senadores, van diputados. Otra vez, la estrategia es con los mejores, con los que jalen votos. Clara Burgada es buenísima para eso. Sí, por eso va a ir al Senado. Por eso López-Gatell puede ir al Senado.
¿Por qué? Porque van a... Pero tú estás van seguro a- que va a ser Omar. Sí. Yo veo dos definidos Bueno, ya, si- sin si- movimiento. Si es eso, entonces Claudia y Omar. aquí también va a ser Julio. Entonces, pues también es el, No. el- el aparentemente conocido. el que, entonces Claro. ya va a romper los equilibrios no, Claudia, ¿no? No, ahí te va. Acabas de decir que Cuidado Omar- con eso que Sí. acabas de decir. O de Romper qué los manera. equilibrios. Hay que recordar que Omar es el puntero en la Ciudad de México. Bueno, todavía no habían medido a López-Gatell. Sí, es el López-Gatell. puntero entre Claudia y los que había. El proceso electoral concurrente en la Ciudad de México comenzó hace 15 días. Sí. Sí. Y aparece hasta hoy López-Gatell. Lo veo más enfilado al proceso federal. Hay que recordar que el proceso, el del Senado, lo organiza, lo dirige, lo sanciona, lo califica el Instituto Nacional Electoral. El de la Jefatura de Gobierno lo califica, lo sanciona, lo organiza, lo desarrolla el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hoy vi una pequeña entrevista que le hace La Jornada a López-Gatell. De verdad, si los pones a los dos, no tiene nada que hacer Omar. No. La manera en cómo articula Omar, pues es un policía, pues. No le vas a pedir a No, no. alguien que... No le vas a pedir que eras al otro. Sí, Pero- y lo que habla López-Gatell, habla realmente ya como funcionario público. La verdad es impresionante la manera, porque tiene chispa también. Siempre lo ha Tiene- hecho. Tiene mucha Yo- manera A de ver, de encabezó la política de comunicación del COVID en la peor etapa de la crisis de salud, y lo hizo muy bien. Tiene ahí unos haters que sin razón, Y que son- con muy poca fortuna, No, y sobre todo cuestionan porque- su trabajo. Porque La verdad es que les fracasan quitaron el cada negocio momento de las que- medicinas. Pues Sí, si por analizamos el supuesto. negocio de las medicinas, pues Pero claro vaya, que- pues sí, tiene enemigos poderosos. Bien, vamos a ver cómo se mueve el tablero. Lo que sí creo es que en la Ciudad de México van a mandar al Dream Team electoral. Puro ¿Y en taquillero. Puebla? Tendría que ocurrir lo mismo. Van a ser Desde, 5 por hombres supuesto, y 4 mujeres. 5 Hablando hombres y del 4 tema, mujeres. ¿no? Por- Encontraron la que teníamos. cuadratura perfecta, que no la habíamos visto por mirar solamente el arbusto y Sí, no el ¿cómo bosque. No, hace una semana dijimos que podían ser 5 hombres. No, pero o ya 5 encont- mujeres. Pero ahí te va. Para estas 9 elecciones, tienes que mandar forzosamente 5 hombres y 4 mujeres. Sí. Y solo de o- esa o- manera... O 5 mujeres y no, 4 hombres. no, No, No. No son al Ahí te menos va. 5 Al mujeres. menos. Al menos 5 no. mujeres. Ahí les va. Al menos, Eso dice. al menos 4 mujeres. No, dice. a ver. No dice que ya van a ser, porque entonces si Sí, la van a convocatoria ser la pones 5. así, No. ya Van a ser la 5 estás, hombres ya y está 4 haciendo, mujeres. ya estás Pero incumpliendo no, forzando no. la fórmula. No. Lo Ahí que te dice va. es que al Por el menos. número Ajá. non. Sí, No por sí, el sí. número No, non. pero no es también. por eso. No, bueno, pero también. lo que También, tienes pero que no es tomar por en eso. cuenta. Ahí te va. Aquí es número non. Podían ser 5 hombres, Sí. 4 mujeres o al revés. Al revés, exacto. Sí. Si solamente ves el proceso electoral concurrente 2023-2024, 9. Sí. Ese es el árbol. Ahora hay que ver el bosque. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exigió el requisito de paridad de género en 2021. Elecciones 2021, 2022, 2023 y viene 2024. Con 2024 se cierra el ciclo de elecciones en las 32 entidades federativas. 32, número par. Para que Morena cumpla con la estricta paridad de género, habrá mandado 16 mujeres y habrá mandado 16 hombres. La única manera de cumplir con eso es que ahora se manden 5 hombres y 4 mujeres. Y entonces, no veas el 9, ve el 32. Sí, pero Sí, pero es está para vulnerable, cumplir la- pero la está cuota, digamos. pero es que esto es lo que decías hace un rato, Fer, me acuerdo que dijo, el tema de los abogados. O sea, esto que estás comentando está argumentado desde una lógica La interpretación perversa jurídica de cada quien. de cada quien. No. No, Es de aunque- cada especialista electoral. No, pero es aunque sea la- aritmética. no, pero aunque lo pongas así, Sí, pero te lo pueden bajar aunque los porque números es- son fríos, sí. hasta los abogados tergiversan Sí, eso. no, Ay, te la pueden bajar y por te eso pueden hay decir, es lagunas, por eso son hay abogados. vacíos Creo que el en- fundamento se oye más bonito, sólido pero se oye bonito lo que dices. A ver, pero entonces, la ¿es hombre o es lógica- mujer en Puebla? es hombre. Oye, ayer, Es hombre y oye, solamente la semana hombre. pasada con el tema, ahorita que también que va a ser Veracruz,
no le fue muy bien a Rocío Nale. Dijeron que no tenemos en Veracruz un veracruzano o una veracruzana que salga a dar la cara por Veracruz. Exacto. No necesitamos a nadie de Zacatecas. Así lo dijeron, ¿eh? Estuvo la semana pasada Nale allá en Veracruz. Es decir, yo creo Sí, que se van a mover. todavía falta. Yo solo veo dos definidos. Ciudad de México, Hombre. Omar Amit García Harfuch, y Tabasco, Javier May Rodríguez, ¿no? ¿Es May? Sí, Javier May. Nada más veo esos dos definidos. Y De ahí- yo tenía un tercero, pero creo que se lo están quitando ¿A quién? ¿cómo le dice? ¿Noroña? ¿Cómo le dice? Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo le dice el presidente? ¿Noroña? ¿Cómo le dice bueno, como le dice el presidente? Yo pensé que iba a ir o pienso que va a ir a Morelos. Pero ahorita ¿Quién? Fernández Noroña. Bueno, vamos ¿Sí? a tener que hacer Quiniela. Bueno, ¿y de Mira, dónde, no y de es- dónde es elegible para Morelos? Vive en Morelos. ¿Sí? Vive en Tepoztlán. Pero bueno. Yo pensé, ¿Topilejo ya es Morelos? No, No, ¿verdad? Sí, sí es Morelos. Ah, no, es Estado de México, perdóname. Es Estado de México. Distrito Federal. Tienes toda la Ciudad razón. Es Ciudad de México. Es Ciudad de México, Ciudad sí. de México. Tienes toda la razón. Estaba adelantito de la Jusco. Exacto, Sí, sí, es cierto. una curva más y ya es Morelos, ¿no? Ah, pues no, porque todavía Tienes te toda falta la llegar razón. a Tres Marías. Sí, Ah, Es cierto. Ciudad de México. Sí. es Ciudad de México. Pero él vive en Tepoztlán. Desde la Bueno, pandemia tiene su Tepoztlán. residencia en Tepoztlán. Ya ha sacado videos desde ahí, desde una casa antigua, que seguramente no está, creo que ni siquiera es de él, creo que la renta, pero ha demostrado ya su Residencia en Morelos. Qué buena. Morelos. Qué Ah, buen bueno, ese dato. es un buen dato. Yo insisto en el tema de Puebla, porque si ya definimos en esta mesa Tabasco, la Ciudad de México, Puebla? Morelos y Puebla, ¿Y Puebla? Bueno, ya metió un poquito la cuña por ahí. A ver, Alba. otra vez, si la encuesta no le mete mano negra Mario Martín, Delgado, Carrillo, compañía y anexas. ¿A poco le meten? Sí, no. ¿Sí? Entonces, ¿a poco ¿Cómo? estuvo ¿Eso cocherada? pasa en Morena? ¿A poco estuvo ¿A cocherada poco la de eso? Claudia ¿A Sheinbaum? poco No, pasa en esa no. Morena? Esa no. Ay, No. ¿cuáles sí, cuáles Acuérdate no? que, a ver, lo que no me gusta Ajá. es que hayan, bueno, no lo desecharon, pero la encuesta nacional tenía una pregunta madre. ¿A quién quieres? Ganó Sheinbaum sin problema. Ahora han regresado al anterior cuestionario, Mucho más relacionado a la ideología morenista. pero que se presta más para Manosearla. es como manosearla. como Así es. en Percepción. el tema Sí. jurídico, Buscar percepción. cuando hablaban de la causa de nulidad abstracta, No, que se bueno. prestaba para cualquier... Para todo, Puedes pero, hacer pero cualquier trampa. cosa todo y y nada. nada. Todo, Bueno, por pero- supuesto. En Puebla, si no cucharean la encuesta, no Sí, hay bueno, más. Todo el mundo sabe Arme- quién es Armenta- mejor base, más conocido, más Armenta claro. trae ¿qué? Sí, el promedio Alejandro 15 arriba Armenta. del que Sí, quieran sí. abajo. Incluso, otra vez regresamos, si se aplica las matemáticas, la ciencia, la estadística, no se equivocan las encuestas. No puedes bajar a alguien de 15 puntos en su nivel de competitividad. Completamente de acuerdo. Si O estuviera no Juan enseña- Rodolfo, decir prácticamente A es ver, imposible, ya ¿no? una vez Alejandro Armenta dijo en esa misma encuesta que él había estado arriba y nunca le enseñaron las encuestas. Nada más lo dejo ahí como antecedente. Eso lo Mi dijo pronóstico es Alejandro este. Va a pasar Alejandro Armenta y Julio Huerta como hombres Ajá. por el comité, Consejo Estatal de Morena. Y en las mujeres va a ser Claudia Rivera y Olivia Salomón. ¿No? ¿Tú Y qué piensas? habrá propuestas nacionales. Ahí hay que ver Sí, a mí me quiénes van a parece que- proponer, a mí si me es que parece deciden hacerlo. Sí, yo creo que sí tiene una bomba de tiempo el Consejo Político Estatal. Claudia. Sobre todo porque si pasa eso, automáticamente se ve una cerrazón del Consejo. Yo pensaría, que incluso también lo dice la convocatoria, tendrían el mismo Consejo decir, a ver, hagamos algo previo, pues, porque si nos vamos así, inmediatamente hay dados Va a haber cargados. cuestionamiento. Va a estar el cuestionamiento. Y desde a nivel nacional, lo que van a decir, bueno, aquí ni siquiera le vamos a tomar en cuenta a Puebla y se va a decidir desde allá. Porque o sea, no tendría sentido decir, si tú pones, pero sí va a pasar eso, porque ¿quién controla el Consejo Político? Así es. Sí, o sea, ahí no hay mayor duda. Entonces, si mandan esa dupla, ahí hay
claramente una desigualdad. Una Sí. tendencia. Claro. ¿Sí? Pero es política. Pues sí, A cada final quien de está cuentas, ejerciendo. ¿quién hizo trabajo de persuadir a los consejeros políticos? Hay un grupo que Bueno, tiene la mayoría de los consejeros. Primero de imponerlos, cuando fue todavía El proceso con de selección de los consejeros. sí, y después ya utilizarlos a su favor. Eso sí, tiene razón, pero lo que te quiero decir es, tendrían que buscar la manera de curarse en salud de este consejo. ¿Sí? De O sea, decir, limpiarse un poco. aunque salgan estos dos, pero tendría que haber algo previo para que puedan decirlo así. Si no, Justificarlo, exacto. para justificar. Si no, desde La de a nivel elección. nacional van a decir, Sí, o sea, justificarlo, claro. Justificarlo. porque otra vez, si vamos al dato duro, si vamos al tema de las encuestas, Ujú. ¿quiénes son los que están en la contienda? ¿Sí? Sí, Real. sí, real. Real. O sea, aun cuando no esté a los niveles de Armenta, sí es un candidato que está por encima del otro. ¿Quién sería la única persona que le ganara a Eduardo Rivera? Armenta. Alejandro único? Armenta. ¿El único? El ¿Ni único. mujeres, ni hombres, ni nada? No, solo Armenta. Entonces, no hay vuelta pensa- de hoja, ¿no? Yo sí pensaría que... Pues es que si aplicara el sentido común, Pero no es así, tú lo sabes. pero se ha venido También, Álvaro, descomponiendo. No, pues por la eso narrativa. estamos, Lo sabemos por eso todos estamos aquí. en el análisis y por eso estamos en la expectativa. Pero por eso, cuando arranqué la reflexión, dije, sí se respeta, si hay una lógica aritmética, si hay una lógica de buscar un triunfo, es Porque Armenta. fíjate, Armenta la semana pasada dijo, o sea, ni me voy a ir de partido si no soy yo, ¿no? Sí, eso dijo. Ni me voy por el contrario, voy a construir para que por Puebla y todo esto. Está cambiando un poco el discurso, a lo mejor con cierta certeza. Pero ha cambiado el discurso de quienes más trabajaron la campaña de aire. Por una parte, Ignacio Sí, Mier diciendo, tengo que valorar si me tengo que quedar como coordinador para sacar el paquete presupuestal. Y Alejandro Armenta diciendo, me voy a quedar, no obstante no sea yo el candidato. Exacto. Sí. Es lo Hay te que digo, el interpretar discurso. Hay que escuchar la esos... parte fina Sí. de esas dos líneas discursivas. Sí. Algo está ya sucediendo. ya los están escuchando, pues ya están diciendo que si son amenaza, no son. Así es. Bueno, ya esta semana lo Ya sabremos. ya vamos Esta a semana saber. lo sabremos. ¿Algo que agregar? Porque ya se nos acabó nuevamente el tiempo. Los vamos a invitar al teatro la próxima semana. Porque hoy ya Sí, no sí, nos sí. dio Bueno, tiempo. la próxima semana, no es la próxima semana. ¿Qué es eso? Ya, esa quedó postergada, pero el 31 de octubre, La Dama de Negro, 2 funciones, 7:30, 9 de la noche, Teatro Principal, Quality Producciones, que encabeza nuestro amigo Arturo Larracilla, y también ya tuvimos la cápsula de la cartelera de Sala Forum, Así es. que también iremos teniendo boletos para algunos de los conciertos. Como siempre, gracias Álvaro Ramírez. Gracias, ¿Pepe, Leti. algo? No, pero yo sí creo que Morena sí puede ser muy competitivo casi con cualquiera. Casi con cualquiera. Muy bien, pues gracias por la invitación, ¿Eh? Leti. No, Con mucho al gusto, como contrario. cada semana. Oye, como siempre, gracias Y a gracias nuestro al restaurante auditorio. Nuevo Origen, que siempre nos Gracias, atiende muy bien. Así como de costumbre. Que está así de Vengan, por maravilloso favor, como lo vengan, ven, ¿no? se come Sí, riquísimo. exquisito, desayuna, comida. Se come, se cena y se bebe también. Así que Hay que los decirlo. invitamos. Gracias por habernos acompañado. Esperamos su retroalimentación, sus comentarios, como lo han hecho a lo largo de la semana. Hasta la próxima.